hacerlo. En esta hora, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Jonás. Jonás, el profeta Jonás, uno de los profetas menores, en el capítulo número 3, los primeros 10 versículos. Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al versículo número 10. Si lo va encontrando, me dice un fuerte amén. Y como le comentaba a la familia Lozano, mi hermana Cande y mi hermano Lorenzo, quienes ahora veía por la mañana, cerca de su casa, si bien es cierto, ustedes están viéndonos a nosotros, pero yo por la fe, con los ojos de mi alma y de mi corazón, también los veo y sé que conforme van hallando la palabra, van contestando amén, gloria al Señor. Y dice así la palabra del Señor, Jonás 3, del 1 al 10, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dice la palabra: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Oiga bien el versículo 10, léalo conmigo por favor. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Y no lo hizo. Padre, bendice tu palabra. Háblanos al corazón por medio de ella, mi Dios. Que tu palabra, Señor, sea prosperada, la declaramos prosperada en cada corazón. Señor, muévenos a la acción. Espíritu Santo, danos el respaldo que necesitamos. Toma nuestra vida, usa, Señor, esta vasija en tus manos, mi Dios, y que la gloria sea solo tuya, porque solo tú la mereces, Señor. Te damos las gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor. De Jonás con amor. De Jonás con amor. ¿Quién no ha escuchado la historia de Jonás? ¿De quién no es conocida la historia de Jonás? El libro de Jonás contiene una de las historias más inverosímiles, una de las historias más sorprendentes, más increíbles, como lo es la del profeta que, huyendo de la voluntad de Dios, fue detenido por el Señor y traído de regreso en el vientre de un gran pez. ¿Quién no conoce la historia, mi hermano? De hecho, no hay maestro de escuela bíblica que no haya preparado esta lección para sus alumnos, con esas grandes ayudas visuales, a veces dramatizadas, a veces de diferentes maneras. ¿Qué hijo no ha llegado a su casa contando la historia a sus papás, emocionado de lo que los maestros le han contado? ¿Qué maestro no ha entonado esa canción que dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y glum se lo tragó?
Hermano, todavía nos acordamos de las clases de escuela bíblica. ¿Quién no conoce la historia, mi hermano? Pero esta tarde yo quiero hablar de tres verdades más profundas. De tres verdades más profundas acerca de lo que Jonás enseña en su libro. Y por eso yo le titulaba el mensaje de Jonás para amor, o de Jonás con amor para ti, de Jonás con amor para ti. Y la primera verdad, hermanos, profunda, la primera verdad que trasciende todo, es acerca de que la misericordia de Dios es vasta y es infinita. La misericordia de Dios es vasta y es infinita. Y eso fue lo que le ocurrió al profeta Jonás. Jonás fue recipiente, Jonás fue objeto, Jonás vivió en carne propia lo que es la misericordia, lo que es el favor de Dios. Y es que, hermanos, tenemos un Dios de segundas oportunidades. Vea por favor en el versículo número 1 del capítulo número 3, como dice la palabra, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. Dios le da a Jonás la segunda oportunidad, luego de que Jonás había desobedecido la primera ocasión. Todos saben la historia de cómo Jonás, al ser comisionado por Dios, todos saben la historia de cómo Jonás, al recibir la encomienda, al recibir la misión de ir y predicar en la nación de Asiria, en la ciudad de Nínive, Jonás toma el sentido contrario, toma el sentido opuesto, y en lugar de ir a Nínive hacia el noreste, toma hacia la otra dirección. Dice que se va a Tarsis. Los historiadores dicen que es posiblemente en las costas de España. Es decir, se va literalmente en el sentido contrario. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿cuántos nos hemos descarriado de la dirección o del camino que Dios tenía o de lo que Dios estaba haciendo a través o con nosotros? ¿Cuántos por nuestra necedad? ¿Cuántos hermanos en un ataque del enemigo que nos encontró con la guardia baja, en un ataque del mismo infierno, que nos encontró tal vez descuidados de nuestra vida espiritual, tal vez muy activos eclesiásticamente, tal vez muy involucrados en diferentes ministerios, en diferentes actividades, pero poco ocupados de nuestra vida espiritual, poco ocupados de la intimidad con Dios? Y es que, óigame mi hermano, son dos cosas totalmente distintas. Estar ocupado en las cosas del ministerio, estar ocupado en las cosas eclesiásticas, estar ocupado en el activismo religioso y estar ocupado en la intimidad de nuestro corazón. Estar velando y guardando por nuestro espíritu, por nuestra alma y por nuestra comunión con el Señor. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, nos salimos del camino, nos salimos de la senda, nos salimos, hermanos, de lo que Dios estaba haciendo con nosotros? Y al igual que Jonás, tomamos la decisión de nuestra propia vida, antepusimos nuestros intereses, antepusimos lo que a nosotros más nos importaba, algunos antepusieron tal vez un amor, un romance, antepusieron tal vez un negocio, un trabajo, el dinero, la familia, etcétera, etcétera. Y en lugar de cumplir lo que Dios les había encomendado, o en lugar de seguir ocupados en lo que Dios les tenía listo, buscamos otro camino. Pero la primera verdad profunda que Dios quiere hablarnos en esta noche, de Jonás con amor, esta noche Él nos dice, el amor y la misericordia de Dios es vasta y es infinita, porque tenemos a un Dios de segundas oportunidades. Y yo quiero decirte, mira, el mundo muchas veces es antagónico a lo que la palabra, a lo que el Espíritu dice. Lo secular es antagónico a lo que el Espíritu dice. Lo que el mundo dice con sus dichos y refranes muchas veces es lo contrario de lo que la palabra de Dios enseña. Porque el mundo te va a decir, óyeme, las oportunidades son como las olas del mar, solo llegan una vez.
Pero el Señor te dice, nuevas son las misericordias del Señor cada día. Y Jonás lo vivió en carne propia. Después de haberle fallado, después de haberse ido para otro lado, el Señor en el versículo 1 del capítulo 3 del libro de Jonás viene y dice, palabra de Jehová, dice, por segunda vez a Jonás diciendo. Quiero decirte a ti que posiblemente has abandonado tu ministerio. Quiero decirte a ti que te sientes indigno por tus errores del pasado. Quiero decirte a ti que por los errores que cometiste atrás, no te sientes digno de seguir sirviéndole al Señor. Óyeme, que te quede claro algo. Para servirle al Señor, óyeme bien, no se obtiene por méritos, sino por la misericordia del Señor. Y esta noche yo quiero hablarle a todos aquellos, el Señor quiere recordarle a todos aquellos que la misericordia de Dios es basta. Es basta. La misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios, hermanos, es amplia, amplia, amplia. Y está a la disposición de todos aquellos que quieren volverse al camino del Señor. El Señor, óyeme bien, le dio la oportunidad a Jonás, di conmigo, de reivindicarse. Reivindicarse. Yo te quisiera preguntar en esta tarde, ¿no te gustaría reivindicarte con el Señor? ¿No te gustaría volver a tener amores con el Señor? ¿No te gustaría? ¿No te da, no te da tristeza recordar la relación o la posición que tenías un día en el Señor? ¿No te da el corazón nostalgia de recordar de dónde tal vez el enemigo o una mala decisión te botó? Y el Señor esta noche te dice, por segunda vez, quiere volver a ocuparte. El Señor esta noche te dice por segunda vez, quiere hacer de ti un vaso para su honra. El Señor esta noche te dice, quiere hacer de ti un instrumento útil tomado en las manos de Él para su honra y para su gloria. Dios es un Dios de oportunidades, porque su misericordia es vasta y es infinita. ¿Qué estás esperando, mi amigo? ¿Qué estás esperando, mi hermano? ¿Qué estás esperando, amada? ¿Qué estás esperando, amado? Que el Señor mande un ángel para decírtelo. Si Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Yo no sé el rema de quién es esta palabra, pero estoy plenamente seguro, como dice Isaías 55, 10 y 11, que la palabra de Dios no regresa vacía. Y yo estoy plenamente convencido y estoy plenamente seguro que a más de alguien Dios le está hablando esta tarde, que a más de alguien Dios le está tocando su corazón y que el Espíritu Santo lo está inquietando, que el Espíritu Santo lo está moviendo, que el Espíritu Santo está diciéndole, óyeme, que te llama, que te ama y que quiere volver a usarte, que quiere volver a hacerte vaso de honra para su alabanza. Y dice el versículo número 1, ponme atención, dice el versículo número 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, y aquí está lo que tienes que hacer en el segundo versículo, dice, levántate, levántate y ve a Nínive, levántate, ya deja de caminar arrastrando las penas de tus errores pasados. Ya deja de caminar lamiéndote las heridas. Ya deja de arrastrarte renegando o lamentándote por lo que pudo haber ocurrido atrás. Óyeme, a mí me enseñaron en el seminario de teología que sobre la leche derramada no se llora. Se toma un trapo, se toma una toalla, se toma un paño y se limpia. Pero esta noche lo que tú tienes que hacer, al igual que Jonás, es levantarte. Y en el versículo número 2 le dice el Señor a Jonás, levántate y ve a Nínive. ¿Por qué? Porque yo sigo con el propósito mío hacia ti,
vigente. Di conmigo, vigente, activo. Eso fue lo que le ocurrió a Jonás en el versículo número 2. Le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella, le dice, el mensaje que yo te diré. El mensaje que yo te diré. La primera verdad grande y profunda que Dios nos recuerda, lo primero que Jonás nos dice con amor esta tarde, es que la misericordia de Dios es vasta e infinita. Número 1. Número 2. De Jonás con amor nos dice esta tarde que el mensaje de Dios es poderoso. Óyeme bien, el mensaje, y solo déjame limpiarme un poco porque como te dije al principio, la luz del set acá de grabación nos están en el fuego del Espíritu, más el calor del día nos tiene pues, nos tiene con la temperatura bien alta, pero dice, óyeme bien, en segundo lugar, de Jonás con amor para ti, el mensaje de Dios es poderoso. Sí, páseme el agua. Gracias, pastora. El mensaje de Dios es poderoso. Gloria al Señor. Mira, por favor, el versículo 3 y el versículo número 4. Dice, y se levantó Jonás, porque si Dios te habló esta tarde, lo menos que podemos esperar es que te levantes y que vayas a la dirección que Él quiere que vayas. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Óyeme, si te van a criticar, que te critiquen. Si te van a señalar, que te señalen. Si van a cuestionar el llamado tuyo de parte de Dios, óyeme, que se entiendan con el que te llamó. Te lo estoy diciendo bien claro. Que se entiendan con el que te llamó. Porque Dios le plació llamarte, le plació llamarte. Y dice en el 3, y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Tiene algún reclamo? ¿Tiene alguna queja? Entiéndase con el dueño, entiéndase con el jefe, entiéndase con el comandante en jefe de este ejército de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Jonás se levanta conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo. Imagínate todo lo que Jonás estaba perdiendo por ir al otro lado, todo lo que te estás perdiendo por ir en la dirección opuesta. Y dice grande en extremo, dice de 3 días de camino. Así de grande era la ciudad. Leyendo los comentarios de la palabra, la Biblia no especifica si cuando habla de la ciudad grande en extremo se refiere al casco, por así decirlo, al núcleo urbano de la ciudad de Nínive, que era poco más de 13 kilómetros, o si se refería a la ciudad entera, que abarcaba una distancia más de 50 kilómetros. Pero lo importante es que se refiere a Nínive, que era grande en extremo de 3 días de camino. Pero volviendo al segundo punto de Jonás con amor, lo que él nos dice es que el mensaje de Dios es poderoso. Mira el versículo número 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, mira el gran sermón que Jonás se echó, como decimos. Mira el gran sermón. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Mira el gran sermón. Y en el seminario y en los cursos de teología tenés que llevar homilética 1, homilética 2. Y entonces ahí te enseñan que hay sermones textuales, que hay sermones exegéticos, que hay sermones temáticos y que el cuerpo de un sermón, la manera de elaborar un sermón, que tenés que hacerle un título, un texto, una introducción, una oración de transición, un primer punto o una primera división, subdivisiones, un segundo punto, subdivisiones, ilustraciones, aplicaciones, un tercer punto, de nuevo subpuntos, aplicaciones, ilustraciones y una conclusión y un llamado. Imagínate, todas las partes técnicas, llamémoslo así, en la elaboración del bosquejo de un sermón. A mí me hubiera encantado predicar como predicaba Jonás. El sermón más corto y más eficaz. Indudablemente porque iba con la unción del Todopoderoso. Mira el gran sermón. ¿Qué decía Jonás?
Señores ninivitas, niños y niñas, ladies and gentlemen, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Bye bye. Ese era el gran sermón de Jonás. Pero como no radicaba el poder en la persona de Jonás, ni en lo que él decía, sino en el respaldo de Dios, tú vas a ver más adelante el efecto. Ahora, ¿qué nos dice de Jonás con amor en esta tarde? Nos dice que el mensaje de Dios es poderoso. Óyeme bien, el mensaje de Dios es poderoso. Y es que Jonás sabía que aún una débil y corta predicación suya podía resultar en que aceptaran y escaparan del castigo eterno. ¿Qué tienes que hacer en esta tarde, hermano? Tienes que creer que el mensaje de Dios es poderoso. Tienes que creer que el mensaje de Dios tiene poder. Tienes que creer que este libro bendito, como lo dicen, no es como dice la humanidad, no es como dice el hombre natural, no es como dice el hombre que no tiene discernimiento espiritual, no es como dice el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, no es como dice el hombre que no tiene el espíritu, que este libro fue escrito por hombres. Claro que fue escrito por hombres, pero hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, hombres que fueron tocados por el Espíritu Santo. Óyeme bien, históricamente, geográficamente, óyeme bien, la misma arqueología, la misma historia secular y la misma inspiración del Espíritu, óyeme, da testimonio que este libro tiene vida. ¿Y qué es lo que da testimonio? Que el mensaje de Dios es poderoso. Tu vida y la mía transformada. Tu vida y la mía cambiada. Porque te voy a decir algo. Si eres salvo, tu vida debe de dar evidencia que verdaderamente eres salvo. Si eres salvo, tu actuar, nuestra vida diaria debe de dar evidencia, debe de dar testimonio que verdaderamente eres salvo. Es que escúchame, una cosa es batallar contra el pecado, una cosa es luchar contra el pecado, una cosa es que te sientes incómodo, una cosa es que batalles entre el sí y el no óyeme bien, ante ceder a una tentación. Y yo te entiendo, si, óyeme, vivimos en el mundo, vivimos en medio de un bombardeo de tentaciones constante a través de todos los medios. Y mientras más tratas de afirmarte en el Señor, más vienen las tentaciones de diferentes índoles, conforme te aprieta la piedra en el zapato. Pero una cosa es presentar resistencia, una cosa es presentar oposición, una cosa es resistirse, una cosa es luchar, sangre, cuerpo, alma y espíritu. Y al final, bueno, si no lograste mantenerte, pues caíste, pero presentaste batalla. Y otra cosa distinta es que entregues inclusive tus privilegios. Algo diferente es que digas, no, yo no puedo servir en este momento, porque te vas a ir abierta y deliberadamente a darle gusto al gusto. Eso es totalmente distinto. Esa es otra cosa. Apartar del camino hacia el pecado, todas aquellas cosas, todas aquellas situaciones que contristen tu espíritu. Quitar de un lado todo aquello que te recuerde que eres un hijo de Dios, que tienes que luchar por vivir en santidad, que tienes que tratar de agradar a aquel que te tomó por soldado. Diferente es cuando quitas todo eso de en medio para irte con los brazos abiertos hacia, óyeme bien, hacia el placer de ¿qué? De los deleites de la carne. Son dos cosas distintas. Y esta noche yo te quiero recordar, el mensaje es poderoso. El mensaje de la palabra tiene poder y es capaz de transformar, es capaz de romper la roca madura, es capaz, óyeme bien, de sacar del peor vicio al adicto,
Es capaz, óyeme bien, de transformar el corazón más entenebrecido y más engrosado, el corazón más duro. La palabra de Dios es capaz, óyeme bien, de romperlo, de abrirlo, de transformarlo, de cambiarlo. Por eso la palabra dice, y a mí me encanta, Dios es el que levanta del polvo al desvalido, saca del estiércol al débil para sentarlo con los príncipes de la tierra. El poder de la palabra de Dios, porque el mensaje es poderoso. Por eso la palabra dice en el libro de Corintios, en el primer capítulo, y te lo voy a leer rápidamente, en Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18, mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra de Dios es poder de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios. Y si tú te expones a la palabra de Dios, y si tú crees la palabra de Dios, y si tú te apropias de la palabra de Dios, y si tú decides creerla y poner en práctica la palabra de Dios, hay poder en tu vida. Hay poder de transformación, hay poder de cambio, hay poder de una nueva vida, hay poder de agradar a Cristo, hay poder de vivir en santidad. Si dejamos que la palabra de Dios obre en nosotros. No me creas a mí, vuelve al libro de Jonás. Vuelve al libro de Jonás. Y mira por favor en el versículo número 4. Y comenzó Jonás, dice, a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, el mensaje que te digo, de aquí a 40 días, dice, Nínive será, dice, destruida. Perdón. Ahora miren el versículo 5. El mensaje de Dios es poderoso. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No me creas a mí en esta noche. Si ves el vaso, hermano, te equivocaste. Si ves al siervo acá, hermano, pusiste mala mirada. Y dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. La palabra de Dios no regresa vacía. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio. Desde el mayor hasta el menor. Desde el más avanzado de edad hasta el más jovencito. Se vistieron de cilicio. Y mira qué pasó en el versículo número 6. Y aquí entra el tercer punto de lo que Jonás con amor nos dice esta tarde. Óyeme bien, no hay corazón de hombre que se pueda resistir al poder de Dios. Te dije, en primer lugar, la misericordia de Dios es vasta e infinita, número 1. Número 2, te dije, el mensaje de Dios es poderoso, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y número 3, te dije, no hay corazón, no hay persona, no hay ser humano, no hay individuo, no hay, óyeme bien, no hay persona que se resista ante el poder de Dios. Fue tan grande el impacto del mensaje de Jonás, que luego de que los hombres de Nínive creyeron, en el versículo número 6 dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Es que para la palabra de Dios no hay título que valga. Para la palabra de Dios no hay posición que valga. No hay títulos universitarios. Óyeme bien, no hay posición social que valga. Cuando el mensaje de Dios va a tocar un alma, podés tener una licenciatura, podés tener un doctorado, podés tener un PhD o podés ser el CEO de una multinacional. Pero si Dios te busca y te alcanza, hace que con todos tus títulos te hinques ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que dice. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Es que la palabra de Dios,
cuando tienes la disposición de oírla para practicarla y creerla, no puedes seguir sentado. Si tú sabes que hay algo en tu vida que es necesario cambiar y Dios te está hablando esta noche, óyeme, no vas a pecar tranquilo este día. Donde te vayas a meter esta noche a buscar placer, a ser instrumento de alguien. Y a ti te estoy hablando. Tú sabes y yo sé que Dios te está hablando. ¿Dónde te vayas a meter esta noche o este fin de semana y con quién te vayas a meter en lo más escondido, creyendo que nadie lo sabe? No vas a pecar tranquilo ni tranquila. No vas a disfrutar el placer tranquila ni tranquilo. Porque en el fondo, si verdaderamente eres hija o hijo de Dios, el Espíritu te va a estar redarguyendo. Y si no sentís nada, preocúpate, una de dos. O tenés el Espíritu Santo totalmente contristado, entristecido y apagado, o yo te invito a que recibas a Cristo como tu verdadero Señor y Salvador de tu vida. Tú decides en qué caballito te quieres venir, si tenés contristado el Espíritu o realmente necesitas nacer de nuevo. Porque este rey de la historia, cuando oyó la noticia que sus súbditos, cuando oyó la noticia que las personas a las cuales él regía, a las cuales él gobernaba como rey, al oír el mensaje que Jonás pregonó, actuaron y se pusieron en ayuno. El rey también actuó. El rey también se levantó de la silla, se levantó del estado en el que se encontraba, se levantó, óyeme bien, de la posición en la cual se encontraba. Y dijo, no es posible oír la palabra de Dios y seguir ahí en la misma condición. No es lo mismo, no basta con oír la palabra de Dios y seguir ahí revolcándome. No basta con oír la palabra de Dios y no hacer nada, quedarme con los brazos cruzados. Dice la palabra que se levantó, dice, de su silla, se despojó de su vestido. Y se cubrió de cilicio, dice, y se sentó sobre ceniza. Óyeme bien, señal de arrepentimiento, señal de humildad, señal, óyeme bien, de humillarse. Y dice en el versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, gatos y perros, pericos y loras, y todo lo que respira, alabe a Jehová. Mira lo que dijo, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Ya quisiera ser yo el rey acá. Y dijera, hombres y mujeres, mascotas y mascotos, niños y niñas, todos a estar conectados al servicio de sus iglesias, so pena de. Ya quisiera yo ser el rey, pero bendito Dios que Él es el rey y Él es el bueno y misericordioso y Él es el bondadoso y Él es, óyeme bien, el santo y perfecto y no este vaso inútil que está acá predicando. Y entonces dice en el versículo número 8, sino cúbranse de cilicio hombres y mujeres y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su camino, de la rapiña que hay en sus manos. Conviértanse de sus caminos. ¿Y qué más dice? Y de la rapiña que hay en sus manos. Arrepiéntanse. Óyeme bien, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Te voy a hacer una pregunta para ir cerrando. ¿Y si hiciéramos ese propósito toda la iglesia? Si hiciéramos ese propósito toda la iglesia de vestirnos de cilicio, figuradamente humillarnos y evaluáramos nuestras vidas y buscáramos agradar a Dios y, óyeme bien, abandonáramos, como dice ahí, nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, óyeme bien, y la rapiña que hay en nuestras manos la soltáramos.
¿Tú crees que no se ve esta pandemia? ¿Tú crees que no se ve esta pandemia? Si una nación se arrepintió y el juicio de Dios se aplazó, una nación entera se humilló y la mano de Dios se detuvo. Un pueblo entero se postró ante el Rey de Gloria y su juicio justo y verdadero se aplazó, se canceló sobre la ciudad de Nínive. Y dice el versículo número 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Es decir, va a cambiar de mentalidad. ¿Quién sabe y Dios cambia de parecer? ¿Quién sabe y Dios cambia de punto de vista? ¿Quién sabe y Dios cambia de forma de pensar? Y se aparta del ardor de su ira y no perecemos. Óyeme bien. No hay corazón que se resista ante el poder de Dios, porque el mensaje de Dios es poderoso y porque su misericordia es vasta e infinita. Cierro en el versículo número 10. Bendito sea el Señor. Y vio Dios lo que hicieron. Deja de estar más pendiente de los que están conectados. Te entra depre porque tal vez no ves la cantidad de conectados. No te preocupes por los que no están conectados. Preocúpate de que Dios, o alégrate de que Dios te está viendo a ti conectado. El resto Dios se encargará. No somos jueces para señalar. Estamos en un proceso. Yo le pido al Señor regresar a la iglesia porque hay tanto que enseñarle al pueblo de Dios. Sobre todo de amarlo con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. De poner a Dios en primer lugar. Que se cumpla lo que dice la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y yo no aguanto el deseo de regresar y enfocar todo el trabajo de celebración al propósito de amar a nuestro Señor con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. Y que ese amor por Dios se manifieste en la vida diaria que vivimos. Y dice la palabra en el versículo 10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, óyeme, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esta noche podemos cambiar el punto de vista de nuestro Padre. Esta noche podemos cambiar el parecer o la forma de pensar de nuestro Señor. Arrepentimiento es cambio de mentalidad, es cambiar la manera de pensar. Y esta noche podemos revertir, podemos girar, podemos darle vuelta a lo que Dios tiene predeterminado. Óyeme bien, no decretándole. Un día vamos a hablar de ese tema. No imponiéndole, no dándole órdenes. No. Tú y yo somos carne. ¿A dónde has visto que las escopetas o los patos le dan órdenes a las escopetas? ¿Dónde has visto que el muñeco de barro le da órdenes al que lo hace? No. Pero sí con un corazón arrepentido, contrito y humillado. Pero sí evaluando la vida y volviéndonos de nuestros malos caminos. Pero sí amando a Dios con todo el corazón, la mente y el alma. Podemos cambiar el parecer de nuestro Señor y recibir lo contrario o opuesto de lo que estamos recibiendo. De Jonás con amor para ti y para mí. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.